Como representante de la empresa Tierra Verde, que nos dedicamos fundamentalmente a la venta de elementos para defendernos o controlar el daño que las heladas producen en los cultivos, voy a explicar un tema que tiene que ver con la cantidad de agua que se aplica. El agua siempre ha sido un buen elemento para defenderse de las heladas. Aplicar agua es una técnica muy antigua. Lo importante es que a medida que han pasado los años se ha ido perfeccionando la cantidad y la forma de aplicar el agua. Fundamentalmente, lo primero que tenemos que definir es la cantidad de agua que se necesita para defenderse o controlar heladas de algunos niveles de temperatura bajo cero que bordean del orden de hasta menos 5 grados bajo cero. La cantidad de agua en un cultivo se puede medir en milímetros por hora o en metros cúbicos por hora por hectárea. Esas son las dos grandes medidas. La historia que nosotros recogimos, aún sin fundamento, no sabemos mucho de dónde apareció, es que se necesita para controlar heladas en milímetros por hora, se necesita del orden de 3 milímetros por hora. ¿Okay? Eso es equivalente a 30 metros cúbicos por hora por hectárea. Y si esos 30 metros cúbicos los dividimos, los pasamos a litros, son 30.000 litros dividido por 3.600, eso nos da exactamente 8,33 litros por segundo por hectárea. Con estas cifras y estas cantidades nos iniciamos en el control de heladas en la década de los 80. A medida que va pasando el tiempo y aparecen algunos nuevos elementos que permiten aplicar agua a menor cantidad, porque esta cantidad está basada en aspersores del tipo agrícola o jardín, o sea, aspersores que tienen un gran chorro de agua, van girando y tienen una cierta velocidad de rotación. El único artículo serio que hay en el mundo es un informe de la FAO, en la cual dice que aproximadamente se necesitan del orden de 2,5, 2,8 o 3 milímetros y hasta un poco más, 3,5 milímetros por hora, para controlar la helada con una cierta velocidad de rotación. O sea, está basado en ese aspersor, pero esta afirmación no tiene fundamento, no hay ninguna fórmula, no hay estudios que lo avalen, es una afirmación muy liviana de la gente de la FAO. Nosotros, a través de los años, hemos llegado a otras conclusiones. Hemos ido disminuyendo la cantidad de agua, porque instalar sistemas de 8,33 litros por segundo por hectárea excede cualquier capacidad de inversión, de disponibilidad de agua, de almacenamiento, de energía, diámetros de tubería. Esta agua hay que filtrarla. Por lo tanto, es muy limitada la cantidad de gente que puede aplicar 3 milímetros por hora. Y esos 3 milímetros por hora también producen daño en los cultivos y daño por sobrecarga de humedad en el suelo. Entonces hemos ido bajando y nosotros hoy día estamos en una medida de 1 milímetro por hora. 1 milímetro por hora. Ustedes pueden decir que esto es totalmente, que esto no funciona. Efectivamente, esto funciona y funciona muy bien. ¿Por qué? Porque esta cantidad de milímetros por hora de 3 nace, según la teoría, de equiparar la pérdida de calor que tiene el suelo en una noche despejada con una helada de radiación, y es la pérdida de energía, y esta equipararla con la ganancia de temperatura o la ganancia de energía que tiene esa misma área al transformar el agua, al transformarse de líquido a sólido, o sea, al emitir el calor latente. Esa es una ecuación que no existe, es falsa. Eso no es comparable, esa ecuación no es así, no funciona el sistema así. Disminuimos a 1 milímetro y decimos baja precipitación cuando estamos entre 1,5 y 0,5 milímetros por hora. Porque imagínense el impacto que tiene esto en bajar de 3 a 1,5 a 0,5. Es enorme. Esto permite y abre la puerta a que se puedan instalar estos equipos. Si no, esta demanda tan alta hace imposible, porque no existe el agua, no existe la energía, y la inversión es enorme. Entonces, disminuye la cantidad. ¿Y qué es lo que hacemos? Estos 3 milímetros, en algunos momentos existen dos posibilidades.
cultivo, o sea, por la parte alta del cultivo o por la parte baja. Existen sistemas de control de heladas en la cual se moja la superficie, no se moja el cultivo. Pero nosotros, en la medida que disminuimos la cantidad, decimos que es necesario mojar el árbol o el elemento que queremos proteger por arriba. Entonces, la forma es sobre el cultivo. Bajo el cultivo nos olvidamos bajo el cultivo. Y después nos vamos a la cobertura. Vamos a la cobertura total. Vamos a cobertura total por una razón muy sencilla. La temperatura del agua sale de los sistemas de riego, pozos, tranques, aproximadamente en Chile, en heladas de radiación, cuando la temperatura del día ha subido 20, 18, 20 grados, sale aproximadamente a 15 grados Celsius. La primera aplicación que tiene esta agua que sale en miles de gotas pequeñas. Estas gotas pequeñas que viajan por el aire van transfiriendo este calor de 15 grados al sistema. O sea, lo van transfiriendo a la atmósfera. En la medida que haya más gotas de agua de una dimensión que no se evapore el agua, porque hay riesgo de evaporación, que es un tema más complejo todavía, en la medida que haya más gotas de agua que estén irradiando calor y que demoren más tiempo, se produce un efecto uno aprovecha esa agua en la medida que está más tiempo viajando por el aire y en la medida que haya más gotas. ¿Por qué? Porque la transferencia de calor de una gota de agua o de cualquier elemento es una función de el área expuesta a la atmósfera, coma, la diferencia de temperatura elevado a la cuarta, T0 menos T1. Esto expresado en grados Kelvin. ¿Ok? Eso elevado a la cuarta. Entonces, en realidad lo que necesitamos es mayor área. Cuando la gota de agua sale y cae rápidamente, o sea, tenemos un aspersor que tira el agua rápidamente y cae al suelo, esa gota en el suelo se demoró exactamente 0,2 segundos, y si yo esa gota la hago tras viajar lo más lejos posible y se demora exactamente 0,6 segundos en caer, bueno, la transferencia de calor es 6 veces más, porque esto tiene que ser multiplicado por el tiempo que está expuesto este elemento. Entonces, ese es el primer efecto. Por eso es tan efectivo la precipitación tan baja, porque el primer efecto es un efecto de cobertura, esta cobertura que tenemos aquí, y aquí aproximadamente hay más 1,5 grados Celsius que afuera, donde hay 0,0 grados. ¿Ok? Esa es la primera opción, o sea, cobertura total y no concentrado. ¿Por qué no concentrado? Porque si tú concentras el agua como un paraguas en el árbol, ¿ya? El tiempo que viaja la gota y llega al elemento es mínimo. Tú acortaste el tiempo. El segundo elemento que viene aquí es que, en realidad, cuánta agua queda en el elemento que estamos protegiendo, ya sea hoja, ya sea rama, ya sea lo que sea. Bueno, el agua se sostiene en cualquier elemento que sea, el agua se sostiene por una cosa que se llama la tensión superficial. Si usted aplica más agua, esta agua chorrea, cae. Aquí se forma una micropelícula. El espesor de esa película depende de la tensión superficial del agua. Al aplicar más agua, el 90 y tanto % de toda el agua que usted aplicó cae al suelo. Esta agua que está aquí, que llegó desde que salió a 15 grados en este momento, salió a 15 grados, dependiendo de la longitud y el tiempo que esté expuesto, aquí puede llegar a menos a 7 grados. O sea, pierde del orden de 8 grados de temperatura el agua en el aire. Aquí llega a 8 grados. El segundo elemento es, aquí hay transferencia de calor desde el agua al elemento por un fenómeno que se llama conducción, que ustedes todos lo conocen. Conducción. O sea, tenemos primero radiación, acá, radiación, después tenemos conducción. Si la temperatura sigue bajando, vamos a llegar exactamente a formar hielo. Aquí aparece hielo sobre el elemento. A veces no sobre todo el elemento, sino que en la hoja, en los paltos, se forma hielo solamente en la parte superior, aquí. La parte no está mojada, aquí no hay hielo, queda seco. Ese hielo protector, que empezamos a llamarlo protector, ese hielo protector lo que hace es que impide la pérdida de calor de la hoja, de la parte de la hoja, porque el hielo es un excelente aislante. Y aquí es lo que definimos nosotros como el efecto iglú, el fenómeno que permite al señor que vive en Groenlandia
no morir cuando está en la nieve. ¿Ya? ¿Okay? El esquimal, ¿qué es lo que hace? Hace un hoyo en la nieve o hace una casa de nieve o un techo de nieve, de hielo, y ese con el calor del cuerpo, el calor del cuerpo no sale hacia afuera, sino que se mantiene concentrado y permite que la temperatura no sea de congelación y él no se muera. Ese es el efecto iglú. Por eso lo llamamos iglú, porque en realidad lo que ocurre aquí es que aquí está el señor con una vela, un fueguito, y aquí la radiación no sale, no pasa para allá, o la pérdida es muy pequeña, porque el hielo es un excelente aislante. Esto es lo que ocurre aquí. Y este hielo puede tomar cualquier temperatura, pero como está cayendo agua permanentemente sobre el hielo y se está transformando el agua en hielo, aquí trabaja el calor latente. La emisión de calor, el calor latente del agua, que es de 80 calorías por gramo, aquí trabaja y mantiene este hielo cercano a los 0 grados. Es eso lo que permite que el elemento que está debajo del hielo también esté cercano a los 0 grados. ¿Cuánta agua hay ahí? Muy poca, mucho menos que un milímetro. Si nosotros fuéramos capaces de recoger el agua que cae al suelo, aquí, el agua que cae al suelo, y volverla a bombear, aplicaríamos mucho menos que un milímetro, porque el agua que trabaja, yo digo que es el 10%, el 5% del milímetro, o sea que en realidad todavía tenemos espacio para mejorar este sistema. Y esto está probado, esto funciona, se han protegido los cultivos y tienen ciertas limitaciones que son ¿qué? Primero que todo, duración e intermitencia. Usted tiene que poner en funcionamiento su equipo un par de horas antes para que esté todo empapado de agua, porque esto se demora en mojarse todo el cultivo. Eso es un asunto. Segundo, no puede haber intermitencia, porque si hay intermitencia se congelan las partículas de agua y se congelan al interior de los elementos, como medio tubo, como válvula, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no puede haber intermitencia. Es muy importante que sea continuo. Esto se produce una lluvia continua, pareja, muy suave, y tiene otros efectos positivos, que primero que todo no hay encharcamiento o encharcamiento mínimo. Esta aplicación de agua, en la mañana, si se produce el hielo, usted tiene que terminar eliminando el hielo con la propia agua, con la temperatura que está, porque a veces hasta las 10, 12 del día puede estar de esa naturaleza. ¿Y es debido a qué? A que en realidad el hielo no ha tomado la temperatura ambiente todavía, se demora en tomar temperatura ambiente. Y hay riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Es que se evapore el agua. Si el agua se evapora, este fenómeno de calor latente se invierte y se enfría en el medio ambiente, si hay vapor. Y eso también está siempre se está evaporando partículas, moléculas de agua se están siempre evaporando. Por eso es tan complicado, no se puede aplicar gotas muy chicas, porque se pueden evaporar. La gota que produce el pulsador es una gota bastante gruesa que hemos visto que no tiene ese daño o ese riesgo que tenemos de evaporación. Este fenómeno que está aquí permite hoy día utilizar los equipos de riego por goteo existentes, las bombas de riego, las tuberías submatrices y minimizar el costo de inversión. ¿Qué limitantes tiene? Obviamente que con 1 milímetro, si las temperaturas bajan de menos 5, menos 6, menos 7, ya los daños se empiezan a producir, pero siempre existe la protección final, ya sea o parte de la fruta, y por último el árbol, si hay puntos en los cuales las temperaturas son extremadamente bajas, hemos tenido temperaturas de menos 10 grados bajo cero en zonas mediterráneas en Chile, por lo tanto 10 grados bajo cero, obviamente que hay daño de fruta, pero el árbol tiene una mejor respuesta en el año venidero porque en realidad quedó más protegido por el agua durante el periodo de esta helada tan extrema. Por lo tanto, los invito a que piensen esto y vean y estén tranquilos que nosotros estamos disponibles para instalar estos sistemas en cualquier parte del mundo. Muchas gracias.